Una conspiración egipcia. Hay una conspiración en marcha para ocultar la verdad de la historia más profunda del antiguo Egipto. La noticia de una ciudad perdida llegó a la prensa mundial hace casi un siglo y luego desapareció toda mención de ella. Hubo promesas de que la excavación de esta ciudad, sin nombre, resolvería un misterio de 4000 años de antigüedad. Luego se hizo un completo silencio de radio. Nadie ha hablado de ello desde entonces. ¿Qué encontraron los arqueólogos que los hizo abandonar por completo la ciudad? Debe haber sido realmente impactante, porque ahora, un siglo después, los arqueólogos siguen actuando como si nada hubiera pasado. Los primeros rumores sobre esta ciudad secreta, enterrada bajo las arenas egipcias, llegaron en 1935. En julio de ese año, el Sunday Express publicó un artículo de Edward Armitage. Edward acababa de regresar de Inglaterra desde Egipto, donde había participado en una excavación de una ciudad sin nombre que se creía que tenía 4000 años de antigüedad. En 1935, todas las noticias que rodeaban a esta ciudad eran increíbles. Se suponía que sería una enorme metrópoli subterránea, como encontrar el equivalente egipcio de la ciudad de Nueva York, completamente enterrado. Todos los artículos de noticias hablaban de que se estaba haciendo historia y luego nada. En 1936, de repente, ya no había información sobre esta legendaria ciudad. Todos los artículos sobre egiptología de los años siguientes versaron sobre sus tumbas, tumba esto y aquello. No hubo más noticias sobre la ciudad perdida. Entonces, ¿desapareció o nunca existió? Es difícil decirlo ahora porque ocurrió hace tanto tiempo, pero los teóricos de la conspiración creen que estuvo oculto por alguna razón desconocida. Puede que en este momento esté en marcha otra conspiración increíble que involucra al monumento egipcio favorito de todos, la Esfinge. Primero permítame presentarles a Zahi Hawass, exministro de Estado para Asuntos de Antigüedades de Egipto hasta el año 2011. Aunque ya no es el jefe oficial, Zahi todavía tiene el dedo en casi todos los pedazos del pastel. Lo han llamado el Indiana Jones egipcio, pero en realidad es más como un jefe arqueológico retirado que todavía toma las decisiones en secreto. Zahi se ha apresurado a denunciar cualquier teoría sobre el antiguo Egipto con la que no esté de acuerdo. Ha sido especialmente expresivo al negar que haya algo escondido debajo de la Esfinge. Pero esperen un momento, hay fotografías reales de Zahi Hawass descendiendo por un pozo vertical detrás de la Esfinge, hacia una cámara inundada. Ha sido filmando escalando a través de los mismos túneles que niega que existen. Porque Zahi Hawass y otros arqueólogos son tan firmes en que no hay nada debajo de la Esfinge y que no deberíamos mirar demasiado de cerca. Bueno, miren esto, es un boceto de la Esfinge hecho por Vivant Denon en 1798. Intenta ver al tipo que sale de la cabeza de la Esfinge. ¿Lo ves, verdad, siendo detenido por su amigo? Parece obvio que hay un túnel que atraviesa la cabeza de la Esfinge hasta algo debajo del monumento. Aquí hay una imagen de la década de 1920 tomada desde un globo aerostático. ¿Puedes ver la abertura en la cabeza de la Esfinge? No sé qué tipo de fenómenos extraños han asustado tanto a los arqueólogos que han decidido ignorar la historia. Pero eso parece ser lo que está sucediendo hoy. Si tienes alguna idea sobre lo que hay debajo de la Esfinge o lo que pasó con la ciudad bajo la arena, me encantaría leerla. Así que asegúrate de dejar un comentario. El ataúd de un gigante. Durante más de 200 años, la gente ha descendido a la oscuridad de la cueva Mammoth de Kentucky para maravillarse ante un fenómeno controvertido. A principios del siglo XIX, los visitantes de la cueva la llamaban Steamboat. En la década de 1840, la gente empezó a llamarlo el ataúd del gigante. En la era de Internet, parece que la raza humana está dividida sobre qué creer. Simplemente saldré y lo preguntaré. ¿Crees que alguna vez vivieron gigantes en América del Norte? Si tu respuesta es que sí, debes ver el ataúd del gigante. Pero si tu respuesta es que no, aún necesitas ver el ataúd del gigante. Está a 53 metros bajo la superficie, así que espero que no tengas claustrofobia. Los científicos dicen que el ataúd del gigante no es más que una roca realmente grande. Mide aproximadamente 12 metros de largo, 6 metros de alto y 2.4 metros de ancho. Tiene casi las dimensiones exactas de un ataúd. Incluso tiene forma de sarcófago de piedra gigante. No hay una tapa visible, pero no la habría. Después de tanto tiempo, si se trata de un ataúd gigante, probablemente fue utilizado hace mucho tiempo. Los innumerables eones han convertido el ataúd de piedra original en una roca con forma de ataúd. Quizás incrustado en su interior esté el fósil de un gigante real. Por otra parte, tal vez sea solo una piedra. Esa es la parte divertida de los misterios inexplicables. No se pueden explicar tan fácilmente.
Lo que me gustaría decir es que Kentucky tiene una larga y sospechosa historia con los gigantes. Mira esta sección del periódico de 1911. Es un poco sospechoso, ¿cierto? El titular inmediatamente llama la atención al anunciar que se desenterró en Kentucky una tumba llena de esqueletos gigantes prehistóricos. Si crees que la gente es crédula hoy en día, imagínate lo que creerían en 1911 si lo leyeran de un periódico. El artículo continúa diciendo que el próspero terrateniente Hugh Yates de Pine Grove encontró evidencia de una raza prehistórica en su granja. Todo sucedió mientras Hugh excavaba debajo de un alto acantilado en su propiedad. Se encontró con una tumba que contenía un esqueleto humano de proporciones imposibles. El esqueleto era grande, con G mayúscula. Hugh quedó tan sorprendido que llamó a sus vecinos para que lo ayudaran a excavar más. Hugh y su pequeño ejército de ayudantes excavaron más profundamente en la ladera del acantilado y entraron en un antiguo sepulcro. Estaba lleno de esqueletos humanos de altura inimaginable. Cada sarcófago medía unos 3.6 metros de largo. Hugh Yates y sus vecinos encontraron ataúdes de solo un cuarto de la longitud del ataúd del gigante en Mavemouth Cave. Los gigantes de la granja de Hugh eran los descendientes más pequeños de los gigantes originales de Mavemouth Cave. Quizás estos gigantes mucho más antiguos vivieron hace más tiempo, decenas de miles o incluso millones de años antes de que sus descendientes más pequeños aparecieran registrados en la Biblia y en las leyendas de los nativos americanos. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame saber en los comentarios a continuación. Y es hora de agradecer. Muchas gracias a nuestros suscriptores por apoyar a Lo Puedes Creer. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como estos. La máscara de Dios del espacio exterior. Una noticia sensacional ha ampliado la comunidad arqueológica. Se encontraron algunos artefactos frente a la costa de Florida que no tienen ningún sentido. Los artefactos son claramente bastante antiguos y parecen tener algo que ver con el Imperio Inca. Sin embargo, están hechos de un material que no se encuentra en la Tierra. Este es un fenómeno que los arqueólogos solo han encontrado unas pocas veces en la historia de toda la arqueología. Los artículos encontrados frente a la costa de Florida contenían un material llamado iridio. Esto es algo que no puedes encontrar en una ferretería local. Es posible que puedas comprar una muestra de iridio en eBay, pero no es muy barato. Esto se debe a que el iridio proviene del espacio y aterriza en nuestro planeta cuando los meteoritos chocan contra la superficie. Hay algunos por ahí, pero no son muchos. Los incas parecen haber reconocido que el iridio era celestial. Es como si supieran que venía del espacio, por lo que lo moldearon para convertirlo en importantes artefactos religiosos. Tal vez creían que el material tenía propiedades divinas. Los artefactos encontrados cerca de Florida son máscaras. Máscaras moldeadas a semejanza de Viracocha, el dios creador inca. Realmente parece que los incas sabían que su creador venía del espacio, por lo que hábilmente vincularon el metal de los meteoritos estrellados con Viracocha. Me pregunto si los incas sabían más sobre su dios creador de lo que dicen las leyendas. ¿Sabían los incas que toda la vida en la Tierra estaba formada por seres inteligentes de otro mundo? ¿Sabían que Viracocha proviene del mismo reino que los meteoritos? Hay algunos aspectos de las máscaras que son más difíciles de explicar que la motivación de los incas al elaborarlas. Los artefactos datan de hace 12.000 años, lo que no tiene ningún sentido si se analiza la línea de tiempo histórica. Los incas ni siquiera se establecieron como civilización hasta aproximadamente el año 1200. Definitivamente no fabricaban máscaras 11.500 años antes de eso. Hay otra anomalía que es igualmente confusa. Para derretir iridio, debes poder llevar tu horno a aproximadamente 1400 grados Celsius. Sin embargo, los incas tenían hornos primitivos que difícilmente podían alcanzar temperaturas de 700 grados Celsius. Técnicamente ni siquiera deberían haber podido trabajar con este metal. Quizás sea posible que la civilización inca sea más antigua de lo que creen los arqueólogos. O tal vez hubo una civilización diferente hace 12.000 años que tenía un estilo artístico idéntico. ¿Qué explicación crees que es la más probable? ¿O tienes otra explicación? Déjame saber en los comentarios. El hombre que se convirtió en momia por accidente. Un hombre murió en Sofía, la capital de Bulgaria. 16 días después lo encontraron completamente momificado junto a una vía de ferrocarril. Los científicos están confundidos porque no pueden entender cómo una persona se convirtió en momia tan rápidamente sin siquiera intentarlo. A los egipcios les llevó miles de años perfeccionar el proceso de momificación. Un hombre de 34 años con antecedentes de alcoholismo necesitó un intento. Este individuo anónimo murió el 16 de agosto del año 2023 y fue descubierto el 3 de septiembre. Los científicos descubrieron que su interior se había reducido a masa sin estructuras. En otras palabras, su interior se licuó y su exterior momificado. Los investigadores búlgaros lo llamaron un proceso de momificación precoz.
Es un proceso extremadamente raro y casi nunca es visto en regiones templadas. Solo un puñado de estos incidentes han sido reportados en toda la historia de la humanidad. La comunidad forense está enloquecida porque no pueden juntar las piezas. Pero echemos un vistazo a nuestros antiguos amigos egipcios. Veamos cómo momificaban a sus muertos. En el antiguo Egipto, la momificación comenzaba con la extirpación de los órganos internos. Una vez extraídas las piezas interiores, el resto del cuerpo de la persona se secaba con natrón, que es una mezcla especial de sal. Sacaban el cerebro por la nariz y lo tiraban a la basura. Sé que es desagradable, pero así es como lo hacían. Los egipcios no creían que el cerebro fuera importante. Creían que el corazón humano era el centro de la existencia. El corazón humano contenía lo que los egipcios llamaban Ka, también conocido como el espíritu. Después de varias semanas de secar el cuerpo, lo ungían con aceites y lo envolvían en las tradicionales vendas de momia. En otras partes del mundo, como en América del Sur, los cuerpos de los muertos eran abandonados en desiertos secos o en las cimas de montañas para ser transformados en momias naturales. Nadie sabe qué pasó con el búlgaro, cuya piel estaba tan deshidratada que se había convertido en cuero duro. El clima no era lo suficientemente caluroso como para convertirlo en momia tan rápidamente. Entonces, ¿qué le sucedió? Deja tus teorías en los comentarios. Sonido Biot-Wang. Se ha descrito como el sonido de una rana eructando en el espacio. Me gustaría pensar que tengo una buena imaginación, pero ni siquiera puedo entender cómo suena eso. ¿Tú puedes? En 2014, es decir, hace más de 10 años, unos micrófonos grabaron un ruido misterioso en las profundidades del océano. Desde entonces, los científicos han intentado identificarlo. Han estado estudiando el llamado eructo de rana desde todos los ángulos y ahora han encontrado una posible solución. El ruido inexplicable oficialmente conocido como Biot-Wang podría provenir de una ballena barbada. Lauren Horrell, de Google's AI for Social Good, dijo que sonaba como un gemido de baja frecuencia. El gemido es seguido rápidamente por un bip boo de alta frecuencia. Es todo muy científico. Para el oído no entrenado, estos ruidos no suenan como si pudieran provenir de un animal. Pero los científicos dicen que la mayoría de las veces los ruidos provienen de animales. Además, el sonido Biot-Wang se captó mientras se observaban ballenas en las Islas Marianas, cerca de la legendaria fosa que comparte el mismo nombre. Es una zona conocida por ser frecuentada por las ballenas de Bright. Los investigadores están bastante seguros de que el sonido proviene de una ballena e incluso han contado con la ayuda de la inteligencia artificial para confirmarlo. Los científicos pusieron más de 200.000 horas de datos de audio marino en un programa de algoritmo de inteligencia artificial para buscar frecuencias coincidentes. Luego, la IA pudo relacionar los sonidos marinos con los animales que los emiten. El eructo de rana en el espacio coincidió con el de una ballena. Es un poco decepcionante porque mucha gente esperaba algo más dramático. El ruido era tan extraño que si hubiera podido estar relacionado con un monstruo marino desconocido o una pieza perdida de tecnología antigua en las profundidades de la fosa de las Marianas, habría sido genial. No es que el descubrimiento no sea genial. Con este increíble software de inteligencia artificial, los científicos podrían escuchar los diferentes sonidos del océano, incluidas las ballenas que se comunican a grandes distancias. Ahora, si pudieran crear un programa Google Translate para el habla de las ballenas, sabríamos qué están diciendo. El arte perdido de la piromancia. ¿Podrían realmente los antiguos piromantes chinos leer el futuro en las llamas? Es una pregunta que no puedo evitar sentir que está más allá del alcance de la comprensión científica. Ya desde hace siglos, la adivinación jugó un papel importante en la civilización china. Hoy en día, la palabra piromante probablemente recuerda a alguien que manipula las llamas con la mente. Pero ese no es el origen de la palabra. Una de las primeras prácticas de la antigua cultura china fue la piromancia. Aquellos con la habilidad podían leer el futuro mirando las grietas en las llamas y las cosas ardiendo. La práctica de la piromancia se ha perdido durante tanto tiempo que cualquier artefacto relacionado con ella es muy codiciado en la China moderna. Los piromantes más antiguos conocidos datan de la dinastía Shang, allá por el año 1600 a.C. Por supuesto, no habían solo piromantes. También habían adivinos y oráculos que arrojaban huesos y caparazones de tortugas. La creencia en ver el futuro era tan fuerte que cuando se trataba de las funciones administrativas de los gobernantes Shang, estaban indefensos sin sus piromantes. En tiempos de problemas, buscarían la guía divina de personas con inclinaciones mágicas. Cualquier cosa que tuviera que ver con la cosecha, la guerra o las disputas reales requería la ayuda de un piromante perspicaz. Incluso podría ser un piromante sin saberlo.
¿Alguna vez te has sorprendido mirando una llama abierta durante más tiempo del que parecía apropiado? Tal vez te atrajo algún poder inherente dentro de ti. En el antiguo sitio de Jin Shi hay pruebas de lo importante que era ver el futuro. El oráculo Bone Pit es un pozo literal lleno hasta el borde con cientos de caparazones de tortuga agrietados utilizados por los adivinos para predecir el futuro. De hecho, estos caparazones de tortuga todavía están inscritos con el oráculo Bone Script, que se cree que es la forma más antigua conocida de escritura china. Quizás estés pensando que la piromancia cayó en decadencia hace un par de siglos, tal vez en la Edad Media, pero sucedió mucho antes. Durante la dinastía Shao, que comenzó en 1046 a.C., el arte de la piromancia decayó. De repente los oráculos fueron vistos como charlatanes y fraudes. Esto fue más de 2000 años antes de que los europeos se volvieran locos por las brujas y comenzaran a quemar a mujeres en la hoguera. No está claro por qué los antiguos chinos abandonaron sus creencias mágicas tan pronto en comparación con todos los demás. Esto sucede antes de morir. La mayoría de las personas no saben exactamente cuándo van a morir, hasta el último minuto. Pero según los profesionales médicos, es posible que puedas ver las primeras señales de advertencia. Algo sucede antes de morir que los científicos no pueden entender. Julie McFadden tiene una licenciatura en enfermería. Trabajó en una UCI durante más de una década y luego se convirtió en enfermera de cuidados paliativos. Ha visto a mucha gente en su lecho de muerte y también ha visto suceder muchas cosas extrañas. Julie dijo que hay un fenómeno que ni ella ni ningún otro profesional médico pueden explicar. Ella lo llama Rally. Julie dijo que cuando alguien está extremadamente enfermo, a punto de tocar las puertas de la muerte, de repente parece que está mejorando. Las personas empiezan a caminar, a hablar y a comer como si todo estuviera bien. Se ríen y bromean, pareciendo estar en mejoría. Luego, 1 o 2 días después, casi siempre durante la noche, fallecen. Este es un fenómeno tan notable que los científicos están trabajando arduamente para tratar de descubrir por qué sucede. Julie lo llama Rally, pero el investigador alemán Michael Nahm lo llama lucidez terminal. Los informes anecdóticos sobre lucidez terminal se remontan a 250 años atrás. Estudios científicos más recientes dicen que el 84% de las personas experimentan el repunte exactamente la misma semana en que mueren. La mitad de las personas que experimentaron el Rally mueren ese mismo día. ¿Por qué ocurre este misterioso Rally? Mientras los científicos continúan investigando, sigue siendo un enigma fascinante. Tal vez sea la última oleada de energía del cuerpo, un último esfuerzo por aferrarse a la vida. O tal vez sea un fenómeno espiritual, un vistazo al más allá antes de la transición final. La muerte es uno de los mayores misterios inexplicables de la vida, y todo lo relacionado con ella parece no estar resuelto. El encuentro extraterrestre de Langenburg. En 2024, la Royal Mint de Canadá produjo una moneda conmemorativa. Esta moneda trajo recuerdos de un encuentro aterrador en 1974. La moneda conmemora una de las visitas ovni más escalofriantes de la memoria moderna. Si estás en Canadá y amas todo lo extraterrestre, será mejor que consigas esta moneda antes de que se acaben. El encuentro tuvo lugar en la pequeña localidad de Langenburg, en la provincia de Saskatchewan. El 1 de septiembre, el granjero Edwin Ferd salió a sus campos y vio 5 platillos voladores a la orilla de un arroyo. ¿Qué harías si te levantaras a hacer tus tareas matutinas y hubieran 5 naves espaciales estacionadas en tu propiedad? En el caso de Edwin, su corazón ni siquiera dio un vuelco. Pensó que alguien le estaba gastando una broma, ya que ni en 1.000.000 de años se habría imaginado que los objetos con forma de platillo procedían realmente del espacio exterior. Caminó hacia los objetos, curioso por ver cómo sus amigos los habían metido en su propiedad tan sigilosamente. Pero una vez que estuvo lo suficientemente cerca, Edwin se dio cuenta de que los platillos no estaban en el suelo. Los objetos flotaban aproximadamente a un pie sobre la tierra y giraban como el Gravitron en la feria local. Fue entonces cuando el corazón de Edwin comenzó a acelerarse. Caminó hacia atrás, sin apartar la vista de los objetos, pero con demasiado miedo para acercarse. Se montó en su hileradora, pero el motor no arrancaba. Entonces se sentó allí y observó las naves durante 15 minutos. Los entusiastas de los extraterrestres sueñan con este tipo de encuentros. Pocas personas vivas han visto tantos platillos voladores de cerca. Edwin dijo que no hicieron ningún ruido. Las naves flotaron completamente quietas hasta que de repente un vapor grisáceo se descargó debajo de ellos. Se elevaron y desaparecieron. Edwin dijo que se levantaron y se fueron tan rápido que era más rápido de lo que puedes aplaudir. Las naves pasaron desde un pie sobre el suelo hasta fuera de la atmósfera del planeta en menos de un segundo. Los extraterrestres dejaron atrás evidencia de su pequeña fuga.
Cuando Edwin investigó el lugar donde habían estado flotando, encontró 5 círculos perfectos en la hierba. La hierba se aplanó en el sentido de las agujas del reloj, tal como se encuentra en los círculos de las cosechas. La cereza del pastel es que cada uno de los círculos en el sentido de las agujas del reloj era extremadamente radioactivo. Todo lo demás en esta historia puede detectarse como rumores, especulaciones o un granjero tejiendo un cuento fantástico. Pero el hecho de que cada círculo fuera radioactivo es realmente convincente. No es como si Edwin hubiera ido a buscar plutonio y lo hubiera frotado por todo el suelo para conseguir un poco de publicidad. A raíz del incidente, Edwin se convirtió en una celebridad local. Dijo que hizo miles de entrevistas. A su granja llegaba gente en autobuses desde China, Japón e incluso Australia. La Real Fuerza Aérea Canadiense se presentó para hablar con él, al igual que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El hecho de que 2 fuerzas aéreas gubernamentales interrogaran a Edwin dice mucho. ¿Qué crees que pasó realmente aquí? El castillo más embrujado del mundo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un castillo en Irlanda tan embrujado, tan siniestro que incluso las almas más valientes temen entrar después del anochecer? Un lugar donde la línea entre los vivos y los muertos es borrosa y el mal acecha en cada sombra. Bienvenido a Leap Castle, ubicado en la isla Esmeralda en el condado de Offaly, en Irlanda. Leap Castle tiene más fantasmas y espíritus de lo que los cazafantasmas podrían acabar. No importa si crees en los espíritus o no, Leap Castle tiene una atmósfera realmente inquietante. Si pudieras pasar la noche solo aquí, estarías muy impresionado. La antigua fortaleza se encuentra en medio de las colinas de las montañas de Slieve Bloom. Y si bien parece pintoresco durante el día, las cosas se vuelven muy diferentes cuando se pone el sol. En 2023, el castillo era propiedad de la familia Ryan, que viven en la fortaleza desde 1994. El castillo en sí es visiblemente un poco más antiguo, construido a principios del siglo XVI. Según la leyenda, el castillo fue construido por el clan O'Carroll, sobre los restos de un sitio druida prehistórico. Este es el equivalente irlandés a construir un centro comercial en un cementerio de nativos americanos. No es de extrañar que este lugar esté lleno de espíritus atormentados, espíritus como la Dama Roja, de quien se dice es una mujer fantasmal de la familia Darby. Ella estaba entre los propietarios del castillo después del clan O'Carroll. Nadie sabe qué pasó con esta misteriosa mujer. Ella aparece vestida de rojo y vaga como fantasma por el terreno. ¿Fenómeno paranormal o leyenda tonta? Pasa la noche allí y sé el juez. También están los espíritus de 2 jóvenes identificadas únicamente como Emily y Charlotte. Los espectros de estas 2 niñas pequeñas han sido vistos al mismo tiempo que otros sucesos extraños, como cuadros que se caen en las paredes y puertas que se cierran de golpe. Sean Ryan no se ha encontrado con ningún fantasma a pesar de vivir en el castillo durante 30 años. Nunca ha visto a Charlotte, Emily o la Dama Roja, aunque ha experimentado signos de su presencia dentro de la casa. Lo único que Sean ha encontrado es más aterrador que todos los demás espíritus juntos. Se le conoce como elemental. Leap Castle ha sido hogar de masacres, rituales ocultos, incendios devastadores y atrocidades indescriptibles cometidas en su mazmorra. En lo profundo del castillo hay una sala de piedra desnuda, conocida como la Capilla Sangrienta. Y con razón, fue en esta habitación donde los hermanos O'Carroll se mataron entre sí y donde se mantenían a los prisioneros encadenados. Hay un pozo largo en la Capilla Sangrienta que alguna vez tuvo un lecho de púas en su parte inferior. Los prisioneros desobedientes eran arrojados al pozo para ser empalados. Se ha derramado tanta sangre y se han realizado tantos rituales ocultos que todo el mal se ha manifestado en una entidad conocida como el elemental. Es el único fenómeno espiritual que Sean Ryan ciertamente ha encontrado. No ves el elemental tanto como lo sientes. A medida que avanza por el castillo, deja un hedor repugnante. Sean ha olido ese hedor él mismo, al igual que otros visitantes del castillo. Es un olor rancio que pasa a tu lado de la nada, como si un gran fantasma apestoso acabara de pasar. ¿Crees en fantasmas, espíritus o entidades como el elemental? Déjame saber en los comentarios a continuación. Los cráneos alargados son genéticos. Aparentemente todo lo que sabemos sobre los cráneos alargados es falso. ¿Lo puedes creer? Los científicos nos han estado diciendo durante décadas que los cráneos alargados son producto de una deformación craneal. Civilizaciones antiguas como los mayas y los egipcios alargaron sus cráneos utilizando 2 métodos sencillos. Ataban la cabeza de un niño con una tela y comprimían su cráneo para que se volviera oblongo. O comprimían el cráneo utilizando tablas de madera para llegar a los mismos extremos. Esto podría ser una completa y total fabricación de la verdad. En Perú los científicos han encontrado la cabeza alargada de un bebé recién nacido.
Al bebé no se le podría haber alargado la cabeza mediante un proceso artificial porque acababa de nacer. El cráneo del bebé parecía ser resultado de la genética, no de una interferencia humana artificial. La cabeza momificada fue encontrada en un lugar conocido por sus deformaciones craneales, Paracas, donde se han encontrado más de 300 cráneos alargados a lo largo de las décadas. Los científicos tradicionales insisten en que todos los cráneos de Paracas fueron hechos artificialmente, pero hay expertos que creen que algo más estaba sucediendo aquí en la antigüedad. Es posible que la cultura Paracas fuera una raza de pueblo con una característica muy peculiar. Tenían cabezas de cono. Algunos creen que la cultura Paracas pudo haber sido híbrida, mitad humana y mitad alienígena. Es posible que después del diluvio, la cultura Paracas fuera todo lo que quedaba de la civilización híbrida destruida por los Anunnaki. Pero esa es una historia para otro día. Este nuevo hallazgo fue anunciado por Brian Forster en Hayden Encounters. Brian dijo que se ha fechado que el bebé tiene unos 2.800 años, se encuentra en un estado de conservación asombroso, con partes de su piel y cabello aún intactos. Incluso sin microscopio, se puede ver que el cabello del bebé era de color castaño rojizo, a diferencia del típico cabello negro de los indígenas peruanos. Una vez más, esta es una prueba potencial de que el bebé pertenecía a una cultura genealógicamente separada de cualquier otra cultura del planeta. Esto fue un descubrimiento impactante, por lo que es posible que necesites un minuto. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Es este cráneo un fenómeno, un extraño accidente único o es una prueba de extraterrestres? ¿Qué es un skyquake? Los llaman skyquakes, terremotos que agitan las nubes en lugar del suelo. Es un fenómeno acústico inexplicable que ha estado sucediendo durante siglos en todo el mundo y nadie ha podido resolver el misterio. Se han reportado terremotos en Europa, Japón y Estados Unidos. Se ha escuchado con tanta regularidad que no hay duda de su existencia. Desde principios del siglo XIX, los científicos han registrado los temblores en el aire. Uno de los primeros terremotos documentados se produjo en 1811 durante un terremoto normal que azotó Nueva Madrid, Missouri. Además del terremoto habitual, los testigos presenciales informaron haber escuchado disparos de cañones provenientes del cielo. Un incidente similar ocurrió en Charleston en 1886. Hubo un terremoto, pero después hubo ruidos en el cielo durante semanas. Fue como si la energía del terremoto se hubiera transferido a los cielos, provocando réplicas que recorrieron la estratosfera. Los terremotos no siempre están asociados con la actividad sísmica. En Nueva York, los terremotos se pueden escuchar con tanta frecuencia que los lugareños han comenzado a llamarlos Seneca Guns. Ocurre principalmente en la zona del lago de Seneca. La gente escucha un estallido inexplicable que viene desde arriba, como en 1811. Suena como un cañonazo. Solo les estoy dando algunos ejemplos, pero hay muchos lugares alrededor del mundo donde la gente escucha skyquakes. Es casi como si estuvieran librando una guerra invisible en el cielo. Entonces, ¿cuál es la explicación científica? Algunas de las teorías más populares incluyen las olas oceánicas amplificadas, la liberación de gas subterráneo y las tormentas geomagnéticas. También existe la posibilidad de que las barreras se formen a partir de anomalías de presiones en la atmósfera. Al final del día, nadie lo sabe realmente. ¿Alguna vez has oído un skyquakes? Número 8. El barco fantasma Octavius. Según la leyenda, el Octavius era un barco fantasma que se encontró frente a la costa oeste de Groenlandia en 1775. La historia afirma que una tripulación de 5 hombres de otro barco llamado Herald vio el barco abandonado y subió a bordo para evaluar la situación. Debajo de la cubierta, descubrieron a la tripulación de 28 hombres del Octavius, muertos, congelados y perfectamente conservados. El capitán supuestamente murió sentado en una mesa en su camarote, con bolígrafo en la mano y su cuaderno de bitácora frente a él. El cuerpo de una mujer, un niño bajo una manta y un marinero con un polvorín yacían cerca. No queriendo registrar la embarcación, el grupo de abordaje agarró el cuaderno de bitácora y desembarcó. La última entrada del libro del registro estaba fechada en el 11 de noviembre de 1562, casi 13 años antes. Según el cuaderno de bitácora, Octavius había llegado a Oriente en 1762, después de dejar Inglaterra el año anterior. Para el viaje de regreso, el capitán ordenó a la tripulación navegar por el paso del noroeste, una traicionera y gélida ruta marítima a través del océano Ártico, que servía de conexión entre el Pacífico y el Atlántico. Esto quizás explicaría por qué la tripulación del barco tuvo un final tan trágico, pero nunca se volvió a ver al Octavius después de que la tripulación del Herald supuestamente lo encontró y su libro de registro desapareció por mucho tiempo. En consecuencia, muchos historiadores modernos han descartado toda la historia como un mito. Número 7. Evento de Tunguska.
El evento de impacto más grande de la historia registrada en el mundo ocurrió en la mañana del 30 de junio de 1908, cuando una región del este de Siberia fue sacudida por una explosión de 12 megatones, conocido como el evento de Tunguska. La explosión derribó aproximadamente 80 millones de árboles en una sección de bosque de 2.150 kilómetros cuadrados. Solo 3 personas murieron según informes de testigos, debido a la ubicación remota de la zona. La Tierra tuvo suerte esta vez. El mineralogista Leonid Kulik dirigió el primer intento de expedición al sitio en 1921, pero las inclemencias del tiempo obligaron al equipo a retroceder. Lo alcanzaron en su segundo intento en 1927 y descubrieron los árboles destruidos tendidos de lado en un patrón radial hacia afuera que se extendía desde el epicentro. Inicialmente los lugareños se mostraron reacios a discutir el evento con el equipo de Kulik. Cuando finalmente estuvieron dispuestos a hablar, describieron haber visto una bola de fuego azulada y extremadamente brillante que se elevaba por el cielo, seguida de un destello y una fuerte explosión. Según los informes, la onda de choque derribó a los residentes, rompió las ventanas y mató a los renos. Los científicos creen que la explosión fue causada por un meteoroide que explotó en pleno vuelo cuando golpeó la atmósfera de la Tierra. Según el daño, habría medido entre 49 y 61 metros de largo y probablemente viajaba a una velocidad de alrededor de 27 kilómetros por segundo. Se cree que la roca se calentó hasta 25.260 grados Celsius y estalló entre 5 y 10 kilómetros en el cielo, y que en realidad nunca golpeó la Tierra. La explosión liberó el equivalente a 185 bombas de Hiroshima, pero nunca se encontró un cráter de impacto, y no hay pruebas definitivas de que un meteoroide haya causado la explosión masiva, así que nadie puede decir con certeza que esto fue lo que sucedió. Lo que los investigadores sí saben es que si una explosión tan grande ocurriera en un área poblada, fácilmente podría arrasar con toda la gran ciudad y sus afueras. Los expertos estiman que un asteroide del tamaño del que creen que estuvo involucrado en el evento de Tunguska cae a la Tierra una vez cada 300 a 1000 años. Ha habido impactos mucho mayores, pero ocurrieron durante la prehistoria, antes de que los humanos mantuvieran registros de tales cosas y antes de que existiéramos en primer lugar. Número 6. La plaga danzante. De la nada, un día en 1518, los residentes de Estrasburgo, en Francia actual, comenzaron a bailar incontrolablemente. Comenzaron bailando durante días y más personas se unieron al caos. Los registros históricos describen cómo una mujer llamada Trofea comenzó a bailar salvajemente en la calle. Tuvo un efecto contagioso con los lugareños, especialmente en las mujeres jóvenes. En el apogeo de la llamada plaga de la danza, alrededor de 400 personas estaban haciendo un movimiento, pero no se estaban divirtiendo. Se sentían muy incómodos y sus extraños movimientos eran constantes y eran agotadores. Mucha gente fue trasladada al hospital y se rumorea que hasta 15 bailarines morían diariamente cuando la extraña enfermedad estaba en su peor momento. Los médicos determinaron que los bailarines no estaban poseídos, incluso si actuaban como tal. Lo que pasaba era que sufrían de sangre sobrecalentada. A falta de soluciones, además de llevar a la gente al hospital, los funcionarios locales construyeron un escenario de madera para que los afligidos lo usaran para sacar el baile de su sistema. Afortunadamente, el comportamiento pareció acabar por sí solo después de unos 3 meses. Hasta el día de hoy, los expertos no están seguros de qué causó la plaga de baile. Piensan que podría haber sido solo una intoxicación por hongos o alguna otra condición física, y que pudo haber sido una enfermedad psiquiátrica generalizada conocida como histeria colectiva. Este es un fenómeno que ocurre cuando un gran número de personas se suscribe a una idea sin pensar críticamente sobre el asunto. A menudo está impulsado por el miedo y la paranoia. La teoría de la histeria de masas tiene sentido. En ese momento, la región de Alsacia sufría de enfermedades e inanición generalizadas y sus residentes eran conocidos como supersticiosos. No es sorprendente, entonces, que este sea uno de los al menos 7 casos documentados de plagas de baile que ocurrieron allí a lo largo de la Edad Media. Y ahora, un chico muy misterioso. Pero primero quería darles un gran saludo a todos por apoyar el canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Kaspar Hauser. Un adolescente apareció en las calles de Nuremberg, en Alemania, un día de 1828, con una carta anónima en la mano. Afirmó que cuando era niño había estado bajo la custodia de una persona desde que era un bebé y que el tutor nunca le había permitido salir de casa ni una sola vez. Otra carta en poder del joven lo identificaba como Kaspar Hauser y afirmaba que el padre del niño era un soldado de caballería que había muerto. Si bien parecía estar físicamente sano, el adolescente parecía tener problemas mentales, debido a que
Hauser no proporcionó antecedentes sobre sí mismo. La policía lo encarceló como un vagabundo. Mucha gente asumió que era un adolescente salvaje que había estado gran parte de su vida en el bosque. Finalmente se contó sobre su pasado, afirmando que pasó toda su infancia confinado en un calabozo, solo. Hauser describió su vivienda como una celda diminuta, con una cama de paja. Dijo que le dieron solo 2 juguetes sencillos para jugar y que solo recibió pan de centeno y agua para alimentarse. El adolescente supuestamente se encontró cara a cara con otro humano por primera vez, poco antes de su liberación. Cuando el hombre visitó su celda, le enseñó a escribir su nombre. El visitante ocultó su rostro todo el tiempo. Los lugareños apoyaron financieramente a Hauser y fue tomado bajo el ala de un maestro de escuela. Según todas las apariencias, el adolescente prosperó más tarde en la vida, aunque fue el objetivo de varios intentos de asesinato. Fue asesinado a puñaladas en 1833, 5 años después de ser descubierto. Nadie supo nunca quién era realmente Hauser o de dónde venía. Para empeorar las cosas, las inconsistencias en sus historias demostraron que era un mentiroso, lo que hacía aún más difícil distinguir la realidad de la ficción. Número 4. El gran cambio de vocales. Durante la Edad Media, los que hablaban el idioma inglés cambiaron drásticamente la pronunciación de su idioma. Conocido como el gran cambio de vocales, este periodo de transformación comenzó alrededor del año 1400 en el sur de Inglaterra y continuó hasta 1700. A lo largo del proceso, el sonido de todas las vocales largas del inglés medio y algunas consonantes se volvieron diferentes, para cosas como la ortografía, aprender a leer y comprender textos de inglés de antes o durante el periodo. Los expertos no parecen estar de acuerdo sobre qué causó el gran cambio vocal. En los intentos de resolverlo, miran hacia el siglo XV y XVI, cuando ocurrieron los cambios más grandes. A raíz de la peste negra, la gente emigró rápidamente del norte de Inglaterra al sureste del país. Algunos estudiosos creen que esto pudo haber causado una mezcla de acentos que provocó cambios más amplios en la forma de hablar. Otros investigadores teorizan que el cambio se debió a palabras francesas que se incorporaron al idioma inglés. En una nota similar, las clases medias desarrollaron una tendencia a aplicar la pronunciación francesa a palabras en inglés. Esto se debió a la decisión de la aristocracia inglesa de cambiar del francés al inglés. En consecuencia, el gran cambio de vocales podría haber sido causado por personas que corrigieron en exceso su habla en un intento equivocado de sonar más franceses. Por otro lado, esta hipercorrección puede haber resultado de sentimientos antifranceses que incitan a personas a intentar sonar menos francesas. Pero la pura y simple verdad es que nadie sabe realmente qué llevó a la gente a hablar de manera tan diferente que el idioma inglés no suena como antes. Número 3. ¿Quiénes eran los pueblos del mar? La civilización comenzó a extenderse rápidamente por todo el Mediterráneo oriental hace más de 3000 años. El área fue el hogar de numerosas culturas antiguas avanzadas, incluidos los egipcios, los hititas, los griegos y los minoicos. Durante el colapso de la Edad del Bronce Central, entre 1200 y el 900 a.C., un grupo misterioso conocido solo como los pueblos del mar, supuestamente aterrizó en la región, causando estragos a los egipcios y otras sociedades, pero su identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Este despiadado grupo de marineros no dejó ningún monumento o registro escrito. El conocimiento sobre su existencia se basa únicamente en las inscripciones dejadas por las culturas que devastaron. Una talla del siglo XIII describe una tribu de guerreros navales que ninguna población local tenía la posibilidad de derrotar. Sobre la base de la falta de menciones sobre los orígenes de los pueblos del mar, parece que los egipcios sabían de dónde venían. En otras palabras, esta información probablemente era de conocimiento común, por lo que los escritores antiguos no vieron necesidad de discutirla. De cualquier manera, ninguno de los textos antiguos sobre los pueblos del mar habla sobre sus raíces, dejando que los eruditos de hoy intenten responder una pregunta por sí mismos. Los egipcios describieron al grupo como norteños, lo que sugiere que pueden haber venido de Turquía, Sicilia o de cualquier otro lugar de Europa. Algunos investigadores incluso han teorizado que los pueblos del mar eran los filisteos, a quienes se les menciona en la Biblia por ir a la guerra con los antiguos israelitas. Además de no saber de dónde vino la civilización, los expertos no tienen idea de qué los impulsó a abandonar su tierra natal y adoptar un estilo de vida de sociedades de asalto por todo el Mediterráneo. Número 2. Benjamin Cale. Un día de agosto de 2004, un empleado de Burger King encontró a un hombre de mediana edad inconsciente junto al contenedor de basura del restaurante en Richmond Hill, en Georgia. Estaba desnudo, quemado por el sol, cubierto de picaduras de hormigas rojas y tenía hendiduras en la cabeza debido a un traumatismo contundente. El hombre fue trasladado a urgencias, donde se le conoció como el Burger King Dog, porque no tenía identificación, no se sabía su nombre, afirmó no tener idea de cómo terminó en Georgia y no pudo pensar
pensar en una sola persona que conociera. El paciente confundido, que se hacía llamar Benjamin Cale, terminó en un centro de atención para personas pobres y sin hogar. Las enfermeras trataban habitualmente de ayudarlo a recuperar la memoria, pero nada de lo que se le ocurría conducía a su identidad. Pasaron los años y las huellas dactilares, las pruebas de ADN y la tecnología de reconocimiento facial no lograron determinar quién era. Nadie reconoció su foto en la televisión. El misterio fue finalmente resuelto en 2015 por un equipo de genealogistas genéticos, utilizando un proceso de eliminación similar a cómo ayudan a las personas adoptadas a encontrar sus familias biológicas. Compararon el ADN de Benjamin con la información de las bases de datos de registros de todo el país. Su verdadero nombre era William Burgers Powell, era de Indiana y había cortado lazos con su familia en 1976, antes de abandonar su automóvil, su casa y sus pertenencias y desaparecer. La policía lo encontró viviendo en Colorado, pero pronto William había desaparecido nuevamente del radar. Su nombre apareció en los registros laborales y otros documentos oficiales después de 1983. Naturalmente, la familia de William se sorprendió al saber que estaba vivo, pero lo recibieron de regreso a Indiana con los brazos abiertos y ha reconstruido su vida en la ciudad natal que realmente no recuerda. Si bien es genial que William finalmente haya aprendido quién es, nadie sabe qué sucedió durante la brecha de décadas entre su desaparición y cuando lo encontraron fuera de Burger King. No recuerda y no hay forma real de saber si esos recuerdos volverán alguna vez. Número 1. La señal WOW. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó una misteriosa señal procedente de la constelación de Sagitario. Conocida como la señal WOW, la ráfaga de radio de 72 segundos fue 30 veces más potente que la radiación de fondo típica de la región. En pocas palabras, parecía de naturaleza extraña y algunos lo vieron como evidencia de que existe vida fuera del planeta. Recibió su apodo después de que el astrónomo Jerry Edman escribiera la palabra wow en una impresión de la señal. Aunque los investigadores pudieron determinar el área relativa de la que se originó, no pudieron determinar su ubicación exacta o qué lo causó. Descartaron varias causas, incluidas fallas y fuentes naturales conocidas, como estrellas giratorias altamente magnéticas llamadas púlsares. La frecuencia de la señal se midió en 1420 MHz, que es la misma frecuencia que emite el hidrógeno. Este descubrimiento reforzó aún más la teoría de que la señal wow fue una señal que vino de una fuente artificial, en otras palabras, de extraterrestres. Pero no todos los expertos están de acuerdo en que los orígenes de la señal sean así. Algunos piensan que puede haber una explicación racional para ello y que posiblemente hay causas naturales detrás, como nubes de hidrógeno o una estrella. En 2017, un equipo de científicos descubrió nueva evidencia sobre lo que pudo haber causado la señal. Descubrieron que en el momento en que se interceptó la señal, dos cometas pasaban por la misma región del cielo. Esto no solo podría explicar la señal en sí, sino también porque la señal nunca se repitió. Los cometas avanzaron en sus órbitas, por lo que naturalmente sería una ocurrencia única. Pero, por más plausible que parezca esta teoría, no ha sido probada hasta ahora. Gracias por ver el video. Si deseas conocer más eventos misteriosos e inexplicables, déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.